Karen Correa es periodista económica por más de 20 años, máster en comunicación organizacional y catedrática universitaria. Ha trabajado en medios como Revista Vistazo, Revista América Economía, Diario El Universo. Dirigió la carrera de periodismo en la Universidad Casa Grande de Guayaquil, donde ejerce la docencia desde hace más de 10 años. Para mí, la importancia del periodismo en la sociedad es fundamental. Hay personas que en este momento hablan de un periodismo ciudadano, ¿okay? Y es aceptable, ya, porque ya hay un cambio en la concepción del mensaje. Ya no estamos hablando de este emisor que transmite un mensaje al receptor, a un receptor pasivo, ¿no? Sino que el receptor se vuelve emisor y viceversa, ¿no? Existe esta comunicación constante de doble vía. Ya, pero estos comunicadores no dejan de ser informales. O sea, no se someten a reglas, no se someten a cuestionamientos éticos, que sí lo hace el periodista profesional. Entonces, ahí nosotros vemos esa gran diferencia. Y por eso sostengo, y discrepo también, lógicamente, con las personas que piensan que porque ya todos podemos comunicarnos, entonces la función social del periodista o del periodismo desaparece completamente. No, más bien lo que hace es que se crea una oportunidad para mejorar, ¿no? Para hacer mejor las cosas. Como premisa básica que los fundamentos del periodismo son informar, formar, orientar y entretener. Entonces tenemos que considerar que cuando el periodista informa, está entregando una noticia de actualidad y de interés para el público en general, ¿okay? Cuando entretiene, no solamente se lo reservamos a las páginas cómicas, ¿no? Sino que en realidad lo que hace es que a través de los diferentes géneros él puede presentar la información de manera atractiva para que sea de fácil recordación. Y aparte está el tema de orientar, ya, pero la orientación entendida no como opinión, que muchas veces se confunde. La opinión se la reservamos a las páginas de opinión, a los editoriales. Pero la orientación es el hecho de entregar información para que la gente se forme su propio criterio. Y hay que añadirle algo importantísimo, que es el servir. La función del periodista es básica también, porque es el defensor de que esos fundamentos o que esos objetivos se lleven a cabo. Es importante que no solamente de lo bueno se aprende, sino que también se aprende de lo malo para no hacerlo, para no repetir los mismos errores. Entonces, en realidad, si nosotros vemos el buen periodismo, es el cumplimiento ético, el cumplimiento de las normas, ¿ok? Y lo que vemos de malo es aquel periodista que no fundamenta, que no argumenta, que no busca nuevas caras de la moneda, que no solamente se basa en una sola fuente, ¿okay? Que no sigue lineamientos éticos de ningún tipo, que redacta mal, que no cumple, por ejemplo, las reglas ortográficas básicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es en sí una forma también, como te decía, de formar. En sí se presenta una oportunidad, ¿ya? Muchas veces, y ya se ha hablado de eso, se ha hablado de las grietas del periodismo, que es el hecho de que ahora todos pueden comunicar, ya, de que ya no hay horarios de cierre, porque la información se está actualizando constantemente. Pero en lugar de verlo como una desventaja, ya, o como de una crisis, más bien deberíamos verlo como una oportunidad, ya, y eso es el que tiene la delantera en este momento, es una persona que está entrenada, es aquel profesional que se entrenó para esa situación. Es importantísimo que el periodista entregue un valor agregado. Ya, te puedo comentar lo que dice Ramón Salavarría, de la Universidad de Navarra. Él escribió un artículo muy interesante que se denomina Medios y periodistas, un futuro compartido. Y él te habla de las claves de cómo renovarse. Entonces, en primer lugar, es utilizar la tecnología a favor. No verla como una enemiga o no verla como una competencia, ¿no? Sino más bien verla como un canal nuevo, ¿okay? A desarrollar, ¿ya? En segundo lugar, es el tratamiento de la información. En los que sabemos cómo jerarquizar, los que sabemos la pirámide invertida, sabemos, por ejemplo, cómo utilizar destacados, frases interesantes para que la gente sepa que esa información es de utilidad. En tercer lugar están los medios y lenguajes, ya, porque es la flexibilidad para desenvolvernos en cualquier medio. O sea, anteriormente las limitaciones eran de tiempo y espacio. ¿Por qué de tiempo y espacio? Porque si ibas en televisión tenías 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos máximo para poder entregar una información, ya. En el periódico también lo mismo, máximo tenías 1 página o 2 páginas, ya cuando te daban 3 páginas era porque era una entrega especial y trabajaban muchos periodistas en función de eso. Pero en realidad lo que se busca ahora, ¿okay? Es que
no nos limitemos. Si nosotros queremos, podemos hacer un resumen pequeño y entregar la información completa en la página web. Pero es importante, en primer lugar, ejercitar esa curiosidad innata, ¿ya? Orientándose a buscar, lo que yo te decía, temas creíbles y al mismo tiempo comprensibles. O sea, no es el hecho solamente de entregar la verdad más cercana a la realidad, ¿ya? Porque existen varias visiones, ¿no? Obviamente, pero es también de entregarla de manera comprensible, o sea, que la gente pueda entender lo que se está diciendo. Y entender en el buen sentido de la palabra, no es inteligencial, o sea, no le voy a decir cómo deben ser las cosas, no, sino más bien que que haya diferentes opiniones, que haya diferentes criterios para que la gente se forme su propia opinión, ¿ya? No utilizar tecnicismos, aterrizar la información, traducir la información, ¿ok? Entonces, tú puedes hablar con un especialista en sus propios términos, ¿ya? Y ahí viene la preparación del periodista, la especialización del periodista, pero en el momento de entregar la información al público debes traducirla, eso es básico, ¿ok? En segundo lugar, yo te diría que es el hecho también de recordar que nosotros nos debemos a un gran público, ¿ya? Y que no tiene la obligación ese gran público de tener los antecedentes de la información. Nosotros somos los que debemos prepararnos para eso, entregarles el contexto, ¿ya? Entonces, como decía Bastenier, en su Blanco Móvil, escribamos como que la persona que va a leer o el ente que va a leer el periódico del próximo día es un extraterrestre, es una persona que no tiene conocimiento absoluto de lo que pasó el día anterior, peor el mes anterior, ¿no? Entonces, no asumamos que la gente conoce, ¿ya? En tercer lugar, yo te diría también que es importante saber un poco de todo. El hecho de especializarse en periodismo deportivo, en periodismo económico, en periodismo científico o turístico, no exime al periodista de conocer de todo, o sea, tener una cultura general muy amplia. Lo otro, que es un criterio muy personal, es el hecho de que el protagonismo sea de la información que se presenta y no del presentador, ¿ya? La persona que solamente está ejerciendo el periodismo para aparecer en una cámara o para que su nombre salga publicado en los medios de comunicación, ¿ok? En realidad está descuidando podría descuidar lo que es la función social del periodista, o sea, volver a lo básico, a esa misión de mejorar la sociedad, de mejorar al mundo. Yo recuerdo, por ejemplo, a periodistas que le han dicho dictador a un gobierno que todavía no ha sido derrocado. Ojo con eso, ¿ya? O que también se ha mencionado en artículos de opinión o se ha señalado a personas como delincuentes sin que se haya demostrado, ¿ya? Entonces es peligrosísimo que nosotros nos metamos en esos campos, ya que los medios de comunicación se presten para esas cuestiones. ¿Por qué? Porque estamos dando pie a que efectivamente haya leyes que nos puedan reprimir un poco. Un buen periodista debe cumplir con las funciones básicas de la profesión, que son formar, informar, orientar e interpretar, cumplir con los postulados éticos y entregar un valor agregado usando la tecnología a su favor. Entre las sugerencias para la práctica de la profesión están: ejercitar la curiosidad, no asumir que las personas conocen todo, sino que hay que entregar el contexto completo, tener una cultura general amplia y procurar que el protagonismo sea de la información y no de quien la presenta.